Hola a todos y todas. Ahora va a partir la charla de kinesiología, que está titulada como Ergonomía y Teletrabajo. La va a realizar el kinesiólogo y diseñador Mauricio Santos Morales. Para presentarlo brevemente, Mauricio es el actual presidente del directorio de la Sociedad Chilena de Ergonomía y también el vicepresidente secretario general de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, además de ser docente tanto en escuelas de kinesiología como de diseño en Chile. Bueno, para no quitarle más tiempo al profesor, le cedo la palabra para que pueda partir con su charla. Mucha suerte, profesor. Bien, buenas tardes. ¿Se ve bien la presentación? Se ve súper. Sí, perfecto. Súper bien. Ya, bueno, un detalle particular. Yo me defino más como ergónomo. De profesión base soy diseñador industrial, así es que mi enfoque es bastante más orientado hacia industria, hacia ingeniería, y de alguna forma se complementa mucho con los temas que ustedes ven como kinesiología. De hecho, yo tengo 4 personas a cargo en mi puesto de trabajo, en mi cargo en Mutual. Tengo 4 kinesiólogos a cargo. Soy jefe de ellos, así que el proceso aquí es bastante complementario. De hecho, la ergonomía es una transdisciplina en donde hay psicólogos, hay ingenieros, enfermeras, médicos, de todo lo que te puedas imaginar, hasta sociólogos, psicólogos también. Así es que, bueno, voy a partir con la presentación. Tengo 3 grandes temas. Uno que es ampliar un poco el paradigma de la ergonomía para que vean cómo hay que entender el teletrabajo. Otro que tiene que ver con el teletrabajo en sí. Aquí hay que hacer una diferenciación muy importante, porque el teletrabajo más o menos es del año 1973, no es algo nuevo, no es algo que partió hoy día. Al contrario, nosotros hemos visto en la Sociedad Chilena de Ergonomía que el teletrabajo hoy día ha sido improvisado. Muchas personas tuvieron que salir a improvisar el teletrabajo, pero habían otras que ya venían trabajando en esto hace un buen rato también. Luego, ya conceptos de riesgo ergonómico sobre teletrabajo, y bueno, y las conclusiones finales, sin antes revisar algunos datos interesantes que surgieron de una encuesta que nosotros hicimos como Sociedad Chilena de Ergonomía para evidenciar este momento histórico de este teletrabajo en cuarentena. Le pusimos ese nombre porque está improvisado, no es un teletrabajo propiamente tal, ¿ya? Así es que, sin más, voy a partir haciendo la invitación a que, bueno, aquí lo ideal, por lo que me decía la organización, era dejar las preguntas para el final, pero por último anótenlas en el chat para que no se les olvide, ¿ya? Parto con una invitación a empezar a mirar las cosas de cuestionarlas un poco. Y eso implica que no solamente otras personas pueden tener también un factor de realidad dentro de su perspectiva. En el teletrabajo, en temas de ergonomía, eso es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en salud ocupacional siempre se trabaja con el dato, con la estadística, pero eso honestamente es como ir conduciendo, pero solamente mirando el espejo retrovisor. Las estadísticas nos dicen lo que pasó ayer, lo que pasó después, lo que pasó atrás. Pero si yo necesito ir conduciendo, también tengo que estar consciente de ese dato, pero también de lo que viene a futuro. Entonces también hay que tener una perspectiva distinta y tiene que ser un poco más amplia. En ese aspecto, este ejemplo siempre me gusta mencionarlo. Yo también soy profesor de la mayor, así que también hago clases en estos temas. De este caso en particular, que esto es de la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos ingleses que tenían que volver después de esas incursiones en Alemania, no todos volvían, y los pocos que volvían venían muy dañados. La estadística son los puntos rojos que están en el avión. Entonces, ¿qué fue lo que pensaban? Considerando solo la estadística, un dato muy importante. Empezaron a reforzar el avión por donde estaban los impactos de bala. Y resulta que llegó un personaje que se llama Abraham Wald y dijo, no, están mal, están entendiendo mal el problema, porque se están fijando en los aviones que vuelven, no en los aviones que no vuelven. Los aviones que vuelven pueden volar con ese daño, los que no vuelven, obviamente no. ¿Eso qué significa? Que el foco no estaba en esos puntitos rojos del diagrama, el foco estaba precisamente en la cabina y en el motor. Una cosa bastante sencilla y simple. Sí, pero en ese minuto, bajo las condiciones que ellos tenían, de una condición de crisis, etcétera, etcétera, no vieron el factor. El dato estaba ahí, pero lo vieron de mala manera. Aquí nos va a pasar lo mismo, por eso siempre es necesario cuestionar un poco la información, sacar propias conclusiones, fundamentar, profundizar, investigar, etcétera, etcétera. Así que los invito a tener esa perspectiva de los datos y de la presentación que les voy a dar.
Primero que nada, contarles un poco que el concepto de ergonomía está bastante manoseado y hay bastante ruido, ¿ya? En estricto rigor, la ergonomía es una ingeniería. Muchas veces las personas que lo buscan por Google, por web, se pueden encontrar con temas posturales, ¿ya? Como si fueran lo mismo. La postura es un factor del factor musculoesquelético, que es uno de muchos riesgos ergonómicos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es bastante más amplio el tema. Este es un ejemplo bastante antiguo. Ya yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan también de alguien que empezó a pedir como su cuarto libre en un McDonald's, que empezó a ponerse bien enojón. Bueno, hay gente que también revienta de una situación de un momento a otro. Eso no es un proceso que de alguna forma se genera en algún momento, sino que nos da un indicador que hay algo más. O sea, esos elementos sí también tienen que ver con ergonomía. Es un indicador que, así como una molestia musculoesquelética, en este caso, también podríamos tomarlo en consideración. También hay muchas personas que lo relacionan mucho con las pausas, con los ejercicios compensatorios. Eso no es ergonomía, eso es wellness, ¿ya? Y a veces en informes de ergonomía o en temas de recomendación de ergonomía ponen esto. Esto es súper importante, súper necesario, pero no es ergonomía, son cosas distintas. Así que por favor, hay que separar un poco ese concepto. Los ergónomos nos enfocamos en la adaptación del puesto de trabajo, nos enfocamos precisamente en identificar esos factores para poderlos trabajar. No, insisto, en otras condiciones que son propias de concepto de wellness, concepto de salud, conceptos como, por ejemplo, no sé, pues, la alimentación saludable, conceptos, por ejemplo, la prevención del tabaquismo y otras cosas por el estilo, que son muy importantes, pero que no corresponden a los conceptos de ergonomía. Dentro de eso, hoy día tenemos otros aspectos que están relacionados con el puesto de trabajo, que tienen que ver, por ejemplo, con el acoso laboral. Eso también tiene que ver con ergonomía. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, insisto, necesito ampliar un poco el concepto de lo que ustedes pueden haber entendido por ergonomía. A veces se menciona de que algo anatómico o algo versátil va a ser, por tanto, un elemento ergonómico. Eso tampoco es cierto. Bajo ese concepto, me gusta mostrar esta imagen. A mi papá le gustan mucho estas navajas suizas que tienen una herramienta para prácticamente todo. Hay algunas que vienen con lápiz, hay otras que vienen con pendrive, inclusive. Y fíjate que esta es muy versátil, porque o tiene una herramienta para muchas cosas. Pero aquí yo pregunto, eh, ¿usarías un descorchador, un destapador de 1 kilo para abrir o para sacar el corcho de una botella? Tiene la herramienta, lo puede hacer, pero es lo mejor, es lo más seguro, es lo más saludable. Entonces aquí el concepto de que sea versátil, así como un mentolatum de que es bueno para todo, aquí no necesariamente nos sirve, ¿ya? Así que bajo ese aspecto no me sirve que sea muy grande, ni que tampoco sea muy pequeño. ¿Por qué? Porque va a ser ergonómico si está en relación a las características, limitaciones del trabajador en particular. Entonces, para un trabajador, por ejemplo, que puede tener mayor edad, va a ser una condición distinta a un trabajador joven. No es lo mismo alguien que sea chico, gordo, flaco, insisto, con la condición que sea. Tenemos que considerar también migrantes, tenemos que considerar temas de inclusión o personas con alguna característica de discapacidad. Entonces, bajo ese concepto, es bastante más amplio el tema. Un detalle muy importante que se olvida de la ergonomía, el concepto de la ergonomía cognitiva, que ya lo voy a profundizar más adelante, pero ¿qué es cuando esto no resulta, cuando esto funciona mal? Tiene un nombre bastante manoseado por los periodistas generalmente, y siempre pasa cuando hay un accidente de trenes o de buses. ¿Quién tuvo la culpa? El error humano. El concepto del error humano para la ergonomía es distinto, porque eso significa que la persona que tú pongas ahí va a cometer el error. Puede que sea inconsciente, puede que sea bajo la característica que tú veas, cualquiera. Puede ser una torpeza motora, puede ser, por ejemplo, que se quedó dormido, puede ser, y eso tiene que ver con el turno. Eh, pero bajo este análisis, a la persona que tú pongas en ese lugar va a tener la probabilidad de generar este concepto o este accidente o este incidente o incluso una enfermedad profesional. Ese es un dato clave, ¿ya? Porque nosotros cuando los ergónomos vamos a un puesto de trabajo no solamente vamos por una tendinitis, puede ser una investigación de un accidente, puede ser incluso optimizar un procedimiento porque queremos que tengan un mejor resultado. Entonces, bajo ese contexto, insisto, nosotros vemos diferentes puestos de trabajo y el teletrabajo es uno de todos ellos, ¿ya? Entonces, bajo ese aspecto, profundizar qué es ergonomía, esta es la definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, que es la que la Sociedad Chilena de Ergonomía adscribe, en donde quiero profundizar varios elementos bien particulares, como por ejemplo que si bien la ergonomía es una disciplina científica que usa información y datos de otras disciplinas para poder fundamentar su quehacer, busca específicamente comprender, esa es la palabra clave, comprender la interacción entre los seres humanos y los otros componentes de un sistema. Y eso puede ser un operador arriba de un vehículo, puede ser
En el caso del teletrabajo, una persona frente a un computador, puede ser, por ejemplo, en el caso de, no sé, pues de kinesiología, puede ser, no sé, pues el terapeuta con los pacientes, en un lugar, en un contexto determinado, porque no es lo mismo que estén haciendo terapia en una clínica o en un ambiente clínico que si van en una casa. Son conceptos distintos. Entonces la adaptación ahí va a ser diferente. Pero lo que busca en específico es que nosotros busquemos y apliquemos principios teóricos y prácticos y metodologías para adaptar y lograr optimizar el bienestar de las personas y el rendimiento global del sistema. Cuando hablamos de las personas, en el ejemplo que yo les puse de la persona que está haciendo una terapia y el paciente, tengo dos usuarios. No es solamente uno o el otro, son los dos. Es un sistema más complejo. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Si yo lo veo, por ejemplo, de un equipo, de un microbús, de un camión, por ejemplo, en minería, tengo que considerar al operador que lo va a conducir, a los mantenedores que tienen que hacerle algún tipo de mantenimiento en particular. Entonces aquí tendría que tomar otra consideración, incluso más, tendría que considerar a otros operadores de otros vehículos que interactúan con este camión minero, camionetas y otros elementos por esto. Así que es bastante más amplio y por eso hay que entenderlo y comprenderlo como un sistema. El segundo párrafo presenta otro detalle bien particular. Dice que los ergónomos contribuyen a la planificación, evaluación, concepción y evaluación de tareas, trabajos, productos, organizaciones y entornos. O sea, es bastante más amplio y nos metemos precisamente en ver planos, en meternos en planificación, optimizar estos desempeños. Muchas veces dentro de un proceso de inversión en una empresa nos van a preguntar si está bien, si está mal, qué nos recomienda, ¿ya? Para que esta nueva iniciativa sea sana y saludable para los trabajadores, logre el objetivo, de alguna forma podamos mitigar ciertos impactos que sean negativos, tratar de anteponernos en ese caso. Pero también, aquí lo estoy destacando, que es lo que buscamos, hacerlos compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas. Detalle súper importante, fíjate que esta definición es del año 2000. Cuando hablamos de hacerlo compatible con las capacidades, necesidades y limitaciones de las personas, ¿no les suena acaso a inclusión? ¿A ley de inclusión? Y sí, efectivamente los ergónomos tenemos que meternos ahí, porque a diferencia de otros puestos de trabajo en los cuales podríamos estar observando elementos muy particulares, todo el mundo a veces se imagina que es una persona, siempre hablan de la persona promedio, en ergonomía jamás hablamos de promedio, al contrario, valoramos las diferencias de todos, y en todo sentido, cognitiva, migrantes, como ya te decía, temas que puedan ser incluso de cultura, más allá del lenguaje, más allá del idioma. Y esos elementos, el puesto de trabajo tiene que ser capaz de adaptarlos, ¿ya? Y por tanto, ¿y por qué lo quiero mencionar? Porque el teletrabajo está hace un tiempo atrás, está con una tendencia muy importante, precisamente para los puestos que tenían que ver con inclusión, ¿ya? Porque ellos tenían mayor dificultad, por ejemplo, de traslado, de movilización dentro de la ciudad. En algunos casos no era del trabajador, sino que por un tema social de una persona o un familiar cercano, hijos dependientes o adultos mayores dependientes. Entonces a esa persona le va a costar salir de la casa y para esas personas, por ejemplo, es una buena opción el concepto del teletrabajo. Pero insisto, el concepto, ya vamos a ir al detalle para ver su aplicación. Cuando me preguntan qué es ergonomía, me gusta mostrar esta imagen porque es un poco de muchas cosas, ¿ya? Y eso también es un dato importante porque no solamente nos fijamos en posturas, no solamente nos vamos a fijar en repetitividad o en esfuerzo o sobreesfuerzo, sino que tenemos que ver también algunos factores que se van a mezclar dentro de este sistema. Aquí quiero destacar, por ejemplo, que hay molestias musculoesqueléticas que son derivadas de la somatización de un estrés. Puede pasar perfectamente. Entonces, eso significa que cuando tú vas a ver la causa de esa patología o de esa molestia, si es que no está diagnosticada, hay que levantar muchos factores para poder ir despejando ciertas variables. Nosotros siempre nos enfocamos en el puesto de trabajo, y el puesto de trabajo es el sistema donde está la persona, el hombre, el factor humano, la máquina, el desempeño de la tarea y las características del entorno. Un puesto de trabajo hoy día tiene estos tres protocolos. Está la guía técnica de manejo manual de carga, está el protocolo de TEMER, está el protocolo de factores psicosociales, que son los tres, de alguna forma, procedimientos que se exige y que se obliga a las empresas a evaluar. Lamentablemente no conversan entre sí, ya son como que nacieron de administraciones distintas. Entonces, todos estos elementos deberían estar supeditados al mismo polinomio. No, trabajan de manera distinta. Y aún así no cubren todo el puesto de trabajo. Así que aplicar TEMER no es hacer ergonomía, aplicar manejo manual de carga no es hacer ergonomía. Incluso más, tenemos otros factores que debiesen ser protocolos por la importancia que tienen y que aún no tenemos en nuestra legislación cómo poderlos evaluar. Como en el caso de la fatiga, asociado principalmente al tema del turno de trabajo,
la carga mental, que da para un protocolo absolutamente distinto y específico para ella, y los temas de vibración. Vibración mano-brazo, vibración cuerpo entero, porque la vibración tiene un factor atribuible muy fuerte con la generación de lesiones musculoesqueléticas. ¿Ya? Y eso todavía no está bien abordado por la autoridad y por tanto se está trabajando más, yo diría que muy poco dentro de nuestro país. Y es una tremenda oportunidad que nosotros deberíamos plantear. Entonces, detalle importante, la ergonomía cognitiva, que yo les mencioné que tenía que ver con este concepto del error humano, dice relación estrictamente con estas capacidades de trabajo mental, toma de decisiones, rendimiento, comprensión de los procesos. Aquí hay muchos elementos que son muy, muy interesantes porque hay herramientas, por ejemplo, hay ciertos elementos que no vienen con un manual de usuario. Entonces da la probabilidad para que alguien los entienda y los tome y los use mal. Un destornillador, por ejemplo, un martillo, no vienen con manual de usuario. Nosotros sabemos cómo se usa porque a lo mejor lo has visto utilizar, pero a lo mejor no lo están usando como corresponde o como lo dijo el fabricante, como lo dijo quien diseñó la herramienta. Entonces ahí generalmente, y sobre todo con software, se generan bastantes errores, que después generan incidentes, accidentes, enfermedades profesionales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces esto de entender mal las cosas también tiene que ver mucho con este concepto de la ergonomía cognitiva. Ya para terminar esta parte de la introducción y irnos de lleno al concepto de teletrabajo. El concepto de trabajo ha ido evolucionando, ¿ya? Y aquí muy rápidamente, porque aquí pido disculpas a los historiadores porque puse toda la historia en una sola lámina, pero quiero hacer foco principalmente en algunos elementos. La revolución industrial obviamente cambió mucho el concepto del trabajo porque ya no era manual, sino que empezó a ser de la máquina. Hubo una segunda revolución de las energías, donde estaban discutiendo si era eléctrica, si iban a usar la de petróleo, etcétera, etcétera. Ahí ganó el petróleo. Luego apareció la gripe española, que fue como la anterior pandemia, la que también tienen que haber escuchado. Con las guerras mundiales, la ergonomía tuvo mucho enfoque porque una situación de crisis que obligaba a entender y a optimizar los puestos de trabajo, porque si no se nos moría la gente. Y eso también generó mucho desarrollo. De hecho, la sociedad científica inglesa, más o menos en el periodo posguerra, genera la primera sociedad científica de ergonomía. Y eso es derivado de todas las cosas que aprendieron en los periodos de posguerra. Nace el computador al final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy importante porque la tercera revolución que se considera, que es la aparición del Internet, ya tengo el computador, ya tenemos un tema de comunicación a distancia distinto. Aparece el email, por ejemplo, y ahí aparece el teletrabajo. Ahí recién aparece el teletrabajo como hoy día tal vez lo pudiéramos entender. Hay definiciones y hay matices, ya los voy a profundizar. Pero en estricto rigor el teletrabajo es un trabajo a distancia. Y aquí hay que hacer una diferencia importante, porque, por ejemplo, en nuestra actual normativa, si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás se libró una ley de teletrabajo y un reglamento de teletrabajo, en donde se hacía una diferencia entre teletrabajo, que sería el computador, la silla y el trabajador, y el trabajo a distancia, en nuestra legislación, que planteaba que a lo mejor alguien se llevaba una parte de producción para su casa y se ponía a barnizar, a lijar y después la entregaba. Esa persona no trabaja con un computador, pero trabaja en su casa. Entonces, eso también es un teletrabajo, pero está expuesto a otras cosas que son distintas a este concepto de trabajar a través de un computador. ¿De acuerdo? Entonces, son elementos que hay que ir despejando. Bajo ese concepto, aquí nace el teletrabajo en producto de esta tercera revolución, pero hoy día estamos viendo la cuarta revolución, que se llama la cuarta revolución digital, porque hoy día ya las máquinas pueden empezar a conversar entre ellas por Bluetooth. Entonces hoy día tenemos, por ejemplo, que en sistemas productivos, las máquinas de alguna forma pueden ponerse de acuerdo para generar ciertos ajustes de la producción. Hoy día tenemos, por ejemplo, comunicaciones a través de la nube. Hoy día tenemos, por ejemplo, otros conceptos interesantes que están cambiando el trabajo, como la uberización, en la cual mediante este concepto de las aplicaciones, se generan puestos de trabajo que van a ser muy discutibles, sobre todo desde el punto de vista formal, por la precariedad que ellos van a tener, de leyes sociales y otros elementos por el estilo. Pero por otro lado, van de la mano con ciertos conceptos de la automatización. Si ustedes recuerdan, ya en Estados Unidos habían ensayos hace un par de años de poner un auto absolutamente automatizado sin un conductor y que estuviera dando servicio de Uber. ¿Ya? Entonces, ese concepto, básicamente para allá va. El tema de los drones, por ejemplo, para entregar encomiendas. Eso que antes llegaba una persona, ahora te podría llegar un dron a la casa con la encomienda. Ojo, el dron no necesariamente, no se queden con los que vuelan. Hay otros que andan por la calle y son carros más chicos.
¿ya? El concepto del dron básicamente es eso, es un efector. Entonces, eso, de alguna forma, es lo que estamos empezando a ver hoy día y que también va a tener una implicación importante en el concepto del trabajo y en el concepto del teletrabajo también, ¿ya? Un detalle muy importante que aquí lo quiero profundizar es que en este concepto de industria 4.0, las máquinas están hablando entre ellas por Wi-Fi, inclusive, por Bluetooth. Eh, Hoy día, por ejemplo, hay lavadoras, por ejemplo, que se manejan desde el teléfono celular. El refrigerador te avisa si es que está vacío. El concepto de la uberización, como ya les decía, pero hay otro hito importante que es la irrupción de la impresora 3D. Eso cambia mucho los procesos de producción, porque antes tenías que tener muchas maquinarias, hacer mucha producción, mucha bodega. Ahora no, puedes tener tu impresora 3D, imprimes lo que tú necesitas. Adidas, por ejemplo, ya ha generado zapatillas 3D. Entonces, por ejemplo, si tú viajas de un país a otro, ya no vas a tener que usar equipaje porque simplemente en el hotel imprimes la ropa que usas. No va a ser eterna, ¿ya? Porque va a estar con respeto al medio ambiente y todas esas cosas. Entonces, a lo mejor la usas una o dos veces, se bota, se recicla, va a ser biodegradable, pero imprimes la siguiente. Entonces, si se fijan, es un concepto bastante revolucionario en el que estamos de alguna forma partiendo o iniciando. El teletrabajo en este contexto va a tener una relación bien particular porque aquí hay tendencias del trabajo en las cuales el teletrabajo va a funcionar muy bien. Pero ojo, el teletrabajo no es para todos los puestos, no es para todos los cargos, ni es para todas las personas. Esta es una tendencia importante para los que aprendimos a dibujar a la antigua, a la romántica, con tinta, con reglas, súper difícil, había que tener mucha destreza. Bueno, apareció el AutoCAD. Entonces, al pasarlo a un software, pasaste una tarea que era de destreza, que era muy compleja, eh, a un puesto administrativo, a la pantalla, al computador y a la persona en su casa perfectamente. Hay muchos dibujantes técnicos que hacen eso. Entonces, si te fijas, hacen el trabajo, lo desarrollan, pero el que lo necesita lo plotea y lo mandas por correo. Y te pagan por una boleta digital, una electrónica y una transferencia bancaria. Entonces, si te fijas, hoy día eso ya existe y eso ya es una realidad. Y cambia absolutamente el concepto y la concepción del puesto de trabajo, tanto físicamente como cognitivamente. Eh, la primera foto, la que está en blanco y negro, es Howard Hughes, un revolucionario muy, muy interesante, porque todas las historias de Iron Man están basadas en él. Era el multimillonario que hacía mucha tecnología y cosas por el estilo. Y fíjense que lo que tiene ahí es un mando a distancia del avión o de la maqueta del avión que se ve ahí arriba. Esto es como del año 40, posguerra, prácticamente años 50. Entonces, fíjate, eso ya existía en ese minuto. ¿Por qué no se implementó? Porque estaban las barreras tecnológicas que hoy día ya no están como barreras. La foto de la derecha es lo mismo, pero si se fijan, lo que están haciendo, lo que están logrando es sacar de exposición al operador. Ese tractor generalmente tiene mucha vibración y eso genera muchos traumatismos musculoesqueléticos, generalmente de zona lumbar, zona de mano muñeca, por ejemplo, por la vibración de los mandos, del joystick y todas esas cosas. Si se fijan, sacar al viejito, sacar al trabajador, ponerle este mando a distancia. ¿Cuánta distancia? 10, 15 metros, lo suficiente para que él pueda de alguna forma tener buena interacción con la tarea. Entonces, si se fijan, ese cambio en tarea cumple con esta definición de teletrabajo de un trabajo a distancia. Pero ojo, ojo, ese concepto no es el teletrabajo que todo el mundo se está imaginando con el tema de la pandemia, pero es un teletrabajo porque estás a distancia de la fuente específicamente y logras con eso mayor seguridad para el trabajador, mayor confort. En minería se trabaja mucho en este concepto, la foto de la derecha, de la izquierda, perdón, esta que está en blanco y negro, pasada que a principios de siglo el viejo estaba ahí, se manchaba, estaba todo negro, etcétera, etcétera. Hoy día no, porque el equipo, el vehículo que tiene todos estos elementos, trabaja a distancia, porque si se fijan en la foto de la derecha, están todos ahí los mineros ahí con aire acondicionado, trabajando en una sala, operando a distancia. ¿Cuánta distancia? Por ejemplo, en Teniente, los trabajadores están en Rancagua y la mina está a varios kilómetros, e incluso más, están dentro de la mina subterránea trabajando. Entonces, se cae un planchón, hay un derrumbe, no hay ningún problema porque la persona está trabajando en una oficina en el centro de Rancagua. ¿Ya? A mí me sorprenden, por ejemplo, de que el vigilante, el centinela de las minas, por ejemplo, las que son de rasgo abierto, que están como atentos a que no se caiga el cerro encima. ¿Dónde está ese centinela? Está en Viña. Trabajando ahí con la puesta del sol. ¿Y dónde está la mina? En Antofagasta. Mientras tengas una buena conexión a internet, va a ser teletrabajo. ¿Ya? Entonces, eso es una realidad súper potente y que, insisto, estaba antes de la pandemia.
absolutamente antes de la pandemia. Me gusta mostrar esta imagen, esto no es Chile, hay que mencionarlo porque si no le habrían pedido varias cosas, pero si ustedes se fijan, está hasta con chalas, prácticamente descalzo trabajando. Así es el concepto, ¿ya? Estamos sacando de exposición al trabajador de esta forma con este concepto del teletrabajo. Por tanto, para las empresas es útil, logra la eficiencia, protegemos a los trabajadores, cumplimos con salud ocupacional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el teletrabajo, como ya les decía, es del año 73. Esta es la persona que tendríamos que de alguna forma agradecerle, o tal vez no, que inventó el concepto del teletrabajo, Jack Niles, que de hecho, dicho sea de paso, el teletrabajo lo generó en otra crisis. Fue una crisis que tenía que ver con los combustibles. Entonces, como era tan complicado trasladarse, moverse, perder 2, 3 horas, por ejemplo, por día, simple, hágalo desde su casa, llévese alguna parte de la tarea para que lo pueda desempeñar bien, no hay problema. Pero surgieron estos dos conceptos, que es el telecommuting y el teleworking. Entonces, no son exactamente lo mismo, se parecen bastante, pero la diferencia es que en el primero, los empleados trabajan a distancia, pero pertenecen a un solo grupo, como que trabajan entre ellos, se coordinan entre ellos. Si se fijan, eso es parecido como cuando juegan en línea, ¿ya? Es exactamente igual. Ahora, en el caso del teleworking, pueden ser trabajadores independientes, a lo mejor ya no están supeditados a una empresa más grande. Estos podrían ser vendedores, por ejemplo, empresas que sean pymes y otras cosas por el estilo. En cambio, en el de arriba, podríamos estar hablando de grandes empresas, ¿ya? Entonces, hay una diferencia ahí, pero en estricto rigor están trabajando en un lugar que es distinto al puesto de trabajo tradicional de su casa. Hay tres diferencias en este concepto, ¿ya? Porque los teletrabajadores, hay algunos que son regulares desde su hogar, eso funciona mucho en venta, por ejemplo, que las personas a las 8 de la mañana se instalan en su puesto de trabajo, se ponen los audífonos, prenden el computador, les cae la primera llamada, responden, así como por ejemplo cuando tú tienes una plataforma de ayuda y de repente te responde, no sé, pues alguien con acento centroamericano, colombiano, de repente mexicano, claro, el teletrabajo te da para eso, ¿ya? Entonces, si se fijan, funciona perfectamente. Todas estas personas que están en estas plataformas de teletrabajo, perdón, de, mm, de, eh, de asistencia remota, por ejemplo, claro, tú podrías tener una plataforma y todos uno al lado del otro, pero también podrías tenerlo en sus casas también. Y esa es la ventaja que hoy día la tecnología y estas barreras de comunicación nos permiten. Estos trabajadores regulares del hogar, por ejemplo, ya no tienen que tener problemas de desplazamiento, a lo mejor se tienen que dedicar a otras cosas. Insisto, pueden haber temas de alguna condición de discapacidad propia o de un tercero del cual tenga que cuidar. El segundo tiene que ver con teletrabajadores de elevada movilidad. Y ese es un cargo bien interesante, que es el mío en realidad. Yo como trabajo para una mutualidad, tengo computador, tengo conexión a internet, tengo varias cosas que me permiten ir a la empresa que me toque. Entonces, en algún lugar yo estoy, no sé, pues en el norte, en otro estoy en el sur de Santiago, de repente me toca ir, no sé, por un hospital, de repente estoy en la mina, pero en una parte distinta, el otro día estoy en otra parte. Entonces, me voy moviendo rápidamente. Entonces, ¿es trabajo a distancia? Sí, pero en estricto rigor estoy donde se necesite. No necesariamente estoy 100% desde mi casa. Y eso también tiene que ver con un concepto de teletrabajo, solo que no está anclado al hogar. ¿Ya? Eso también es importante. En algunos conceptos hay personas, por ejemplo, que prefieren trabajar desde un café, desde un Starbucks, por ejemplo, para no estar en la casa, para tener mayor nivel de tranquilidad, control y otras variables por el estilo. Así que, ojo, eso también estaba contemplado. El tercero tiene que ver con este teletrabajo ocasional, que tiene que ver precisamente cuando en algunos días se necesita un bajo nivel de movilidad. ¿Eso qué significa? Que en una semana de 5 días a lo mejor van a su trabajo físico, a la empresa, 2 días, 3 días. Y los otros 2, que son días de trabajo administrativo, de desarrollo de informes, de pensar, de cruzar datos, se concentra mejor en la casa. Entonces se puede hacer. ¿Ya? Entonces eso también es una tendencia importante que se está observando en las empresas. Algo así como que ya no está el puesto que te asignan, donde pones la foto, qué sé yo, no sé, pues de tus niños, de tu familia. No, ahora no, porque llegas, te asignan un puesto, estás ahí lo que tienes que estar, vas a la reunión que corresponde y después para tu casa o para otro lugar. ¿Ya? Entonces se generan como estaciones de trabajo que son genéricas en ese sentido. Que también es un concepto importante de este nuevo concepto de teletrabajo. No hay una definición específica de teletrabajo y eso lamentablemente confunde mucho a nivel científico.
Si se fijan, aquí puse algunos de los principales conceptos que podríamos relacionar. Trabajo flexible, distribuido, trabajo remoto, el home office, trabajo a distancia, trabajo virtual. Chuta, no son exactamente iguales, pero como que, insisto, todavía no ha fraguado en un solo gran concepto. Por esa razón, en estricto rigor, lo vamos a definir como que es trabajar utilizando tecnología remota para mantenerse en contacto con el entorno laboral, ya sean jornadas parciales o íntegras. Puedes teletrabajar por un rato, por todo el día completo, puede ser en horarios específicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero aquí la diferencia está en que tú vas a estar conectado con tu referencia laboral a través de estos elementos tecnológicos, que esa foto no va al azar. Descubrimos con esta encuesta que yo les hice mención que el teléfono celular es una de las principales herramientas, no solamente el notebook. ¿Ya? Hay muchas personas que trabajan más por el teléfono coordinando cosas, por ejemplo. ¿Ya? No necesariamente por un correo, no solamente por un email. Entonces, en este contexto, ya definido lo que es el teletrabajo, ¿qué es un riesgo ergonómico? Y en ese concepto, el riesgo ergonómico hay que entenderlo como que es un desajuste, nace de un desajuste entre esta interacción entre el trabajador y el puesto de trabajo. Este desajuste puede tener diferentes características, pero lo importante es que se puede generar como una molestia musculoesquelética, se puede generar como un trastorno, como un incidente, incluso como una torpeza motora, olvidos, lapsus. Entonces, bajo ese concepto, es bastante más amplio. No es solamente, insisto, una molestia musculoesquelética, ¿de acuerdo? Detalle importante, siempre son de efecto acumulativo. Entonces, el trabajador, cuando ya le pasa algo de esto, siempre me dice, es que siempre hacía lo mismo y nunca me había pasado nada, porque es acumulativo y además es silencioso. Entonces, cuando se va generando, si es que algo el trabajador se da cuenta, empieza a decir, chuta, es que he dormido mal, es que estoy viejo, y siempre tiene una explicación tranquilizadora, ¿ya? Pero en estricto rigor no, o sea, se pueden observar a tiempo. El problema es que generalmente nosotros tenemos otra cultura, como la del antiinflamatorio, ¿cierto? Como el de la aspirina, es como que me tomo esta pastilla y después sigo, etcétera, etcétera. El detalle importante es que pueden generar trastornos, enfermedades profesionales que son de efecto crónico. ¿Ya? Y ese detalle es importante porque una vez que se generan, cuesta mucho, prácticamente es imposible llegar a un estado como de salud previo o antes de que se genera este tipo de lesión. ¿Ya? Eso también es muy importante porque no estamos hablando de cualquier tipo de molestia. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podríamos tener una tendinitis que después pasa a cambiar su diagnóstico porque va evolucionando, y bajo ese concepto perfectamente podríamos tener algo bastante más grave. Incluso esta semana me tocó ver grados de declaración de incapacidad, ¿ya? Así que no es un tema menor. ¿Ya? Así que imagínate, no sé, pues yo he visto casos de personas, trabajadores de 40 años que después no pueden tomar el celular de la mesa porque les duele el codo. Entonces, eso es definitivamente algo que tenemos que trabajar y prevenir. Dentro de los ajustes de un puesto de trabajo clásico, computador, mesa, silla, yo creo que el principal tiene que ver con la altura de la pantalla. Eso corrige muchos temas de tronco, de espalda, de cuello, ¿ya? Y eso en realidad es el ajuste, ¿ya? Hay varios elementos importantes ahí. Está, por ejemplo, el tema del respaldo, que también un respaldo funciona cuando genera presión sobre la zona lumbar, si no, prácticamente no sirve. ¿Ya? Y aquí hay muchas sillas que te pueden vender de todos tipos, tamaños, colores, espaciales y todo lo que se te ocurra, pero si no tiene respaldo, o sea, si no tiene apoyo en la zona lumbar, no sirve. ¿Ya? La altura del asiento, no todas las sillas son ajustables. ¿Ya? Entonces también aquí hay varios criterios importantes porque se producen, por ejemplo, fenómenos de embaramiento, que es cuando se duermen, se hormiguean las piernas. Entonces, por ejemplo, eso está asociado a caídas. O sea, las personas se levantan, las piernas no te responden como tú esperas, la gente se cae. Y ese concepto después termina siendo un incidente, un accidente grave. Me tocó verlo, por ejemplo, en conductores del Transantiago, que después de 4 horas de estar dando vueltas en un taco, se caían bajándose del bus. ¿Ya? Entonces no es un tema menor. Y eso, para este concepto, es simplemente el ajuste de la altura de la silla, el espacio bajo cubierta, si el puesto de trabajo permite que tú puedas extender las piernas bajo cubierta. ¿Ya? Entonces también es un detalle que no es menor. Otro detalle importante que los pies tienen que estar siempre bien apoyados, no la punta, no el talón, no, toda la superficie del pie. Para eso está pensado el alzapié. Eso también, como ustedes saben, genera efectos biomecánicos importantes, incluso esta zona lumbar. ¿Ya? Entonces también es un detalle que no podemos dejar pasar. La alineación de los objetos sobre cubierta, que tienen que estar perfectamente alineados como sale en el diagrama. A veces pasa de que la pantalla está a un costado, el trabajador va a estar mirando para el lado constantemente, entonces obviamente que esas cosas van a dejar algún
efecto en los trabajadores. Así que cómo se disponen los elementos sobre cubierta hay que planificarlo y hay que observarlo también. Detalle importante, el notebook está pensado para cerrar y partir, no para trabajar en él. La única forma para poder hacerlo es que tengas periféricos, alza notebook, mouse, aparte del que tiene el notebook, etcétera, etcétera, porque insisto, el concepto del notebook era que, creo que se imaginen que cuando los computadores eran estas pantallas grandes, estas CPU gigantes, que tenías que andar con una camioneta para llevarte todas estas cuestiones, el notebook, claro, tú lo cierras y partes, es mucho más cómodo. Sí, pero no está pensado para una buena postura, insisto, de cabeza y cuello, de miembro superior, mano muñeca, hombros, por ejemplo, para trabajar con un notebook. Ojo con eso. ¿Ya? El notebook, por definición, tiene que tener todos estos periféricos, si no, no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, detalle importante que tiene que ver con estos riesgos ergonómicos del teletrabajo, la importancia de la pausa. Nosotros estamos hechos para el movimiento. Si estás mucho rato sentado, te quieres poner de pie, mucho rato de pie, te quieres sentar. Estamos hechos para el movimiento y la idea es que el puesto de trabajo permita que tú puedas generar esa condición. Fisiológicamente, ningún puesto de trabajo, ya sea de teletrabajo, operativo, el puesto que sea, está pensado para que tú no puedas considerar una pausa. Al revés, nuestro cuerpo las requiere, las necesita. Y bajo ese concepto hay que planificar dónde las vas a plantear, cómo se van a desarrollar. Y ojo, estas pausas son de descanso. ¿Ya? Hay trabajadores que están levantando carga hasta, me ha tocado ver, hasta 11 toneladas. ¿Y qué ejercicio le vas a dar para que sea una pausa? No, él necesita descanso, porque ya se ha movido mucho. Entonces, bajo ese concepto, hay que planificar un poco este concepto. Por tanto, las horas de mayor eficiencia cognitiva ya las tenemos más o menos identificadas. Entonces, en una tarea de teletrabajo, nosotros deberíamos dejar en ese horario las tareas que sean más complejas, de mayor análisis. Y por ejemplo, en horas de la tarde, cuando ya da sueño, que coincide con el ciclo circadiano de la tarde, para reuniones. Hay que ir como jugar bien, empezar a jugar bien las cartas en ese aspecto, ¿ya? Ahora bien, siempre nuestro cuerpo nos va a dar límites fisiológicos, ¿ya? Se va a cansar, entonces ahí tenemos que ir cambiando, hay que ir rotando. Por tanto, es bastante más sano en un puesto de trabajo administrativo ver la opción, por ejemplo, de trabajar de pie en una superficie más alta, después sentarte, si vas a llamar por teléfono, camina, no hay para qué estar sentado en eso, pero es sano ir cambiando de postura, es sano que la sangre se empiece a mover, ¿ya? Obviamente que si estás confinado en una cuarentena en tu casa va a ser más difícil, ¿ya? Obviamente que las distancias van a ser menores, etcétera, etcétera, pero por lo menos si está bien planificado ese concepto ya va a colaborar bastante. En este cuadro está detallado lo que según estudios, según paper, detallan que entre el periodo de las 9 de la mañana y las 12 debiese ser la mejor predisposición fisiológica para través de mayor análisis. Por tanto, ahí es donde hay que hacer las tareas más difíciles. Por la tarde deberían ser las reuniones, por ejemplo, otras situaciones que de alguna forma sean de interacción con otras personas, de llamar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Insisto, esto es lo ideal porque obviamente que cada puesto de trabajo va a tener su condición distinta. Ahora, otro detalle importante es que bajo este concepto, y me gusta mucho esta imagen de que se le acaba la cuerda. ¿Ya? Porque fisiológicamente nosotros somos igual. Por mucho que tú quieras extender el horario laboral, en algún minuto se te va a acabar la cuerda. ¿Ya? Y eso es así y te va a pasar la cuenta igual. Ya que es lo típico que le pasa a los conductores, que no, si igual puedo, no, si igual voy a llegar hasta tal lugar, y se extienden y se extienden. Insisto, aquí el cuerpo siempre les va a pasar la boleta. Así es que bajo ese concepto, como ya les decía, el cuerpo está hecho para el movimiento. Si van a trabajar con posturas sedentes, mantenidas por mucho rato, hay que irlas alternando. ¿Ya? Y eso también es un dato importante. Busca elementos dentro de tu casa o dentro de tu zona de donde tú puedas trabajar, donde puedas generar al menos cambiar 2 o 3 posturas. ¿Ya? Y eso también es muy, muy importante, sobre todo en extremidades inferiores. ¿Ya? La postura que sea, ¿ya? Porque a mí me han preguntado en congresos, en seminarios, ¿cuál es la postura más ergonómica? La siguiente. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, porque tienes que estar cambiando de postura, no mantener una postura. No hay ninguna postura que sea 100% efectiva, porque para todas ellas te vas a cansar. Tienes que ir cambiando frecuentemente de postura. ¿Ya? Otro detalle que es muy importante para el teletrabajo, la iluminación, porque se genera un fenómeno bastante interesante que tiene que ver con la pérdida del confort visual. El confort visual, cuando se pierde, produce 2 elementos importantes: genera somnolencia y te duele la cabeza. ¿Ya? Entonces, si te cuesta concentrarte, probablemente sea un tema de confort visual. Y eso tiene que ver con la iluminación, tiene que ver con los horarios de trabajo. Aquí está destacado en este cuadro, o sea, no estamos diseñados para trabajar de noche. ¿Ya? Fisiológicamente, todo nuestro proceso hormonal parte con la primera luz del alba, de la mañana, y ahí se despiertan todos los procesos metabólicos.
y si te fijas, ese tipo de luz que tiende hacia el azul, hacia el ultravioleta, es muy distinto al del atardecer, que tiende hacia el infrarrojo. Imagínate un color del atardecer, en donde lo que está buscando ahí es que se apague el cuerpo. ¿Ya? Ese proceso es bastante interesante. Nosotros estamos de alguna forma diseñados para responder a ese estímulo. El problema es que con la luz eléctrica y con los horarios que nosotros estamos extendiendo, de alguna forma estamos trabajando en contra de esos procesos fisiológicos, y eso, tarde o temprano, te va a pasar la cuenta. Las pantallas en general tienden esta luz azul. Y eso genera este proceso porque lamentablemente, claro, con el teléfono, con las pantallas, después de cierto rato, estás estimulando despertar el cuerpo en vez de apagarlo. ¿Ya? Así que ojo, fíjense que hoy día todos los teléfonos, todas las pantallas de algunos sistemas operativos tienen la opción de luz noche. Y bajo cierto horario va a cambiar automáticamente, si tú lo activas, el tipo de iluminación y el rendimiento de color para que no genere este daño. ¿De acuerdo? Entonces, eso también tiene que ver porque, insisto, si dañas o si de alguna forma intervienes este proceso, ya duermes mal, te recuperas peor y al otro día te levantaste cansado, entonces ya caíste en un círculo vicioso muy importante, y que hoy día, en condición de cuarentena, se empezó a generar. ¿Ya? Ese como efecto Netflix que le estaban hablando. En esta imagen quiero que se fijen, está todo ordenado, está todo en su lugar, está todo limpio, pero como que no dan ganas de trabajar. ¿Ya? Eso es un fenómeno visual. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque todos estos estímulos visuales van a generar efectos en las personas, no es algo que sea consciente. ¿Ya? Y esto hay que limpiarlo visualmente, hay que poner, no sé, pues a lo mejor una o dos fotos de motocicleta y no tanta como sale por ahí, eliminar algunos elementos importantes, cosa de que esto es lo mismo que un árbol de Pascua. O sea, está tan lleno de cosas que tú no ves cada adorno, sino que ves el efecto completo. Estos elementos están en el puesto de trabajo y también van a tener un impacto en el desempeño de las personas, y sin saberlo, después cuando uno les pregunta, bueno, ¿y cómo te fue con el teletrabajo? Te dicen que es muy mal, pero resulta que es porque lo están planteando mal. Aquí falta capacitación sobre este tema. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, en esta encuesta que yo les hacía mención, que las personas que tenían entrenamiento en teletrabajo, les funcionaba súper bien. No tenían molestias, funcionaba mejor. Pero las que tenían que improvisar, obviamente no tenían la información suficiente, el equipamiento suficiente, y obviamente que se empezó a notar ahí el resultado. Esta es la carátula de la encuesta que nosotros desarrollamos, 1.281 personas de todas las regiones de Chile, muy buena representatividad, prácticamente 51% mujeres, y hay que hacer esa diferencia. De las que respondieron, el 67% nunca habían desarrollado el teletrabajo y tuvieron que salir a improvisarlo con este tema del COVID, y un 32% sí tenían alguna experiencia en teletrabajo. Entonces fue interesante ver esa diferencia. Algunos datos interesantes, por ejemplo, para quienes no habían desarrollado teletrabajo antes del COVID, 57% lo hacían desde su casa, y eso tiene que ver con la condición de la cuarentena, pero resulta que había un 40% que decía que lo hacían desde otros lugares de trabajo, no necesariamente de la casa. Era como que se arrancaban de la casa, se arrancaban de los niños, por ejemplo, para estar en un lugar más tranquilo. Entonces, de todas las cafeterías, yo diría que el Starbucks estaba más diseñado para eso, porque tú llegas allá, hay mesas, hay sillones, hay wifi, ¿ya? Entonces te dan las condiciones como para poderlo desarrollar. Pero, como ya les hacía mención, prácticamente sobre un 70% no había recibido instrucciones de teletrabajo y tuvo que salir a improvisar. ¿Ya? Así es que bajo ese aspecto, una de las cosas que también como que se consideran como positivas del teletrabajo es esta conciliación con la vida familiar y con el trabajo. A mí me pasa. Yo cuando tenía que ir a la mina salía a las 5 de la mañana, llegaba a las 20 horas a mi casa, así que no veía a mi familia, no veía a mis niños. Ahora no, me puedo levantar muy temprano, pero a las 8 se levantan ellos, tomamos desayuno como familia, ya se acostumbraron a verme en la casa, salgo para las cosas puntuales. Entonces, bajo ese concepto, esta conciliación de vida familiar es un elemento que a lo mejor no estábamos preparados. Y bajo ese elemento, en algunas personas funcionó muy bien, en otras muy mal. Si no, acuérdense cuántas solicitudes hay por ahí de divorcio después de estos procesos de cuarentena cuando descubrieron que tenían familia. Este deterioro en productividad, 25,5%, ¿y a qué lo podríamos atribuir? A los factores que yo te mencioné anteriormente, a la mala planificación, a mal ajuste del puesto de trabajo, a que no tienes el equipamiento necesario, a que no tenías la instrucción, por ejemplo, para planificar bien las tareas, al confort visual, etcétera, etcétera.
El tema de la alimentación, que también surgió con este concepto de la cuarentena, porque todos estaban acostumbrados a comer y alimentarse como fuera lo normal, como si fueras a gastar, no sé, pues los 16.000 pasos diarios, que ya no los ibas a tener. Así que sí, efectivamente ahora la epidemia va a ser de sobrepeso, de mórbidos y otras cosas por el estilo. ¿Ya? De las condiciones específicas de los puestos de trabajo. Fíjense bien, el 40% no tiene un escritorio para trabajar, no tiene un lugar para trabajar. Claro, porque no estaba contemplado. Entonces, prácticamente hoy día las personas que tienen una habitación, por ejemplo, es un lujo para poder desarrollar estas cosas. Otros tienen que andarse arrancando de la casa para encerrarse en algún lugar para poder trabajar. Y eso sin contemplar la conexión de internet y otras variables por el estilo. Así es que bajo ese aspecto, por ejemplo, que no tengan una silla ajustable también va de la mano con las molestias musculoesqueléticas que puedan surgir de ahí. Tal como les hacía mención, sobre el 60% no tiene un alza notebook, entonces también van a estar confinados a posturas que están fuera de rango de seguridad articular para cabeza cuello, hombro, miembro superior, etcétera, etcétera, porque no están contemplando estos elementos de base que tienen que venir como accesorios del uso del notebook. ¿Ya? Ojo, en algunas empresas grandes, transnacionales, te entregan el notebook con un bolsito y con el mouse y con otros accesorios, y te lo entregan todo junto. Esas empresas, por ejemplo, yo me tocó verlas, me tocó visitarlas en el teletrabajo y les mandaban la silla con un montón de accesorios al trabajador para su casa. Claro, es una empresa grande, lo puede hacer, pero si se fijan, tiene que estar contemplado para facilitar un poco las condiciones del puesto de trabajo, porque si no, todo el mundo va a estar trabajando de la cama, del sillón, del comedor. ¿Ya? Y ninguna de estas tres situaciones están diseñadas para estar trabajando 8 horas o el tiempo que se establezca. Entonces, bajo ese aspecto, no es de esperar, o sea, no es de extrañar que tengamos un 49% de molestias, principalmente de espalda, principalmente de cuello y de hombros. ¿Ya? Así que se puede explicar fácilmente por esa condición. No todo el mundo tiene específicamente un lugar determinado. Hay algunos que lo hicieron dentro de la improvisación. ¿Ya? Entonces eso también es un detalle importante. Ahora, a mí me llamó mucho la atención este 58,4% que se quejaba del ruido, pero tanto es así que habían personas que declararon ponerse audífonos sin música, solamente porque les molestaba el ruido. Entonces esa variable, que es un estresor importante, no estaba tan bien trabajada. Yo creo que fue un hallazgo interesante que hay que contemplar para la formación de teletrabajo, para la adaptación de teletrabajo y otros elementos por el estilo. ¿Ya? Dentro de la conciliación familiar, chuta, ¿qué pasa con hijos dependientes que son más chicos? ¿Ya? Menores de 10 años, por ejemplo, porque generan más ruido, son más inquietos, y más encima hoy día tenemos otro estresor que son las tareas y otras cosas por el estilo. Entonces, efectivamente se empiezan a sumar factores dentro de esta condición. Lo de los horarios de trabajo. Muchas veces todas las personas dicen que en teletrabajo trabajan más horas, trabajan más tiempo. Y pasa precisamente por eso. Porque ahora ya no marcas tarjeta, ya no tienes un inicio y un final claramente establecido. No, porque estás desde tu casa. Eso es un factor de riesgo importante. ¿Ya? Y eso implica de que tenemos que tener la capacidad de autodisciplinarte, algo muy difícil, para que el trabajador pueda de alguna forma dar espacio a su vida personal, a su familia, al descanso y al trabajo. ¿Ya? Entonces eso es muy difícil de plantear. Por eso surgieron varios elementos interesantes como este derecho a la desconexión. Porque hoy día existe esa tendencia con el tema del celular, de que a lo mejor por WhatsApp tu jefe te puede llamar y preguntar algún día domingo, y todos tienen que estar ahí atentos a atajar el penal, entonces resulta que no hay descanso significativo o eficiente o efectivo, y esos elementos de alguna forma nos van a pasar la cuenta fisiológicamente tarde o temprano. ¿Ya? Por eso con el teletrabajo puede que sea muy bueno, se vea como una buena idea, pero la gente va a estar más cansada, la gente va a estar de alguna forma con una visión negativa del concepto del teletrabajo. ¿Ya? Así que, por ejemplo, una relación interesante que descubrimos, que personas que viven con más de 5 personas son las que de alguna forma empiezan a trabajar de noche. Claro, porque esperan a que todo el mundo se duerma para concentrarse y trabajar. ¿Ya? Entonces, si las reuniones son de mañana, si las reuniones son en el día, entonces ¿cuándo duermes? ¿Cuándo descansas? ¿Ya? Entonces, y la pregunta importante es cuánto va a durar tu cuerpo antes de que te empiece a cobrar esa falta de recuperación. Dentro de las principales conclusiones, a pesar de que estos resultados de esta encuesta tienen esta influencia negativa por el concepto de pandemia, o sea, prácticamente todos lo aceptaron simplemente porque era lo que había que hacer, pero existían otras incertidumbres como que, chuta, voy a mantener el trabajo o no, me van a despedir o no, eh, se suman a esta condición de improvisación de trabajo
de teletrabajo en condición de pandemia, ¿ya? Pero la definición como del formato de teletrabajo en sí tiene bastante futuro. Por la tendencia del futuro del trabajo, insisto, no es para todos los cargos, no es para todas las empresas, ni es para todas las personas, pero para los que sí se puede, funciona bastante bien. Ahora, es importante trabajar el concepto del diseño en lugar del puesto de trabajo, que sea para las personas. Aquí hay una condición bien importante, porque cuando todo el mundo empezó a buscar recomendaciones de teletrabajo, lo que existía era de países europeos, principalmente nórdicos, porque en Noruega tendrán 2 o 3 semanas de verano, y por condición climática tienen muy desarrollado el teletrabajo, ¿ya? Entonces no es lo mismo que nuestro país. Aquí rápidamente todo el mundo salió a la pizarra y trató de hacer lo que pudo con las condiciones que tenía. Entonces, bajo ese concepto no es lo mismo. Ahora, si queremos generar el teletrabajo, tenemos que de alguna forma darle un detalle un poco más, mejorar un poco el diseño. En Europa, como tienen más experiencia, incluso la empresa te asigna o te entrega una especie como de cubículo para que lo pongas en tu casa. Cosa de que tú llegas, te instalas, cierras la cortina y no te molesta a nadie, en teoría, ¿ya? Pero si se fijan, eso está planteado de esa manera. Otra conclusión importante, todas estas brechas de género, todos estos elementos que nosotros podríamos plantear de diferencia entre el trabajo entre las mujeres y los hombres, con el teletrabajo se exacerban un poco más, ¿ya? Así que no es que el teletrabajo sea una solución, simplemente está mostrando la realidad que está. En ese aspecto, por ejemplo, para hombres era más fácil cumplir los horarios, obviamente que para mujeres, por toda esta carga cultural, es más difícil, ¿ya? Entonces aquí las brechas se mantienen, ¿ya? Otro detalle importante es que es importante establecer que hay que generar orden, ¿ya? Por eso esto de las horas de conexión. Hoy día hay sistemas, por ejemplo, de Microsoft, incluso que ven cuánto rato estás metido revisando correos, etcétera, etcétera, como para dar un indicador de tu eficiencia, y ese dato se lo mandan a tu jefe. Eso es absolutamente antiergonómico, pero el sistema lo puede generar. Y es un dato que a veces lo consideran como para establecer un sistema de control, pero no es significativo, no es fiel de la realidad. ¿Por qué? Porque hay conceptos como, por ejemplo, del presentismo, que es cuando tú estás calentando la silla, pero no estás avanzando eficientemente, sino que estás viendo redes sociales, estás con la cabeza en otra parte, viendo YouTube, lo que sea. Entonces, bajo ese concepto, en teletrabajo va a estar presente igual. Eso no se va a eliminar, al contrario, puede que se genere o se exacerbe un poco más. Así es que, en estricto rigor, esto del horario de desconexión es una variable importante. Yo diría que los elementos que mejor funcionan para el teletrabajo, independiente, una vez que tú ya ajustaste postura y todas estas variables, rotando posturas, caminando mientras hablas por teléfono, por ejemplo, ordenando tu forma de trabajar, eh, debería funcionar bien. Ya debería funcionar bien. Bien, les agradezco el espacio y la presentación. Les dejo mi correo, presidencia@sochergo. La encuesta que yo les mostré está disponible en la página web, www.sochergo.cl, está de uso público. Úsenla, discútanla, rayenla, tómenla para las tesis, está hecha para eso. Es una foto que sacamos por esta situación en particular. Probablemente el próximo año, cerca de marzo, hagamos otra para comparar datos, ¿ya? Porque es muy probable, el COVID, si se fijan, es una enfermedad respiratoria, así que va a ser estacional, ¿ya? Así que hay que ver cómo se nos viene el próximo invierno. Bien, muchas gracias, Martín. Ahí viene Martín. Gracias, Daniel, profesor, por perdón. la charla. Muy buena charla, profesor. Bueno, ahora se va a dar el espacio a las preguntas, si es que hay alguna. A mí me llegó una pregunta por interno, profesor, así que voy a aprovechar de realizársela. La pregunta dice, ¿qué oportunidades genera el teletrabajo, centrándonos más bien en los estudiantes del área de la salud? Efectivamente, hay condiciones y hay características que tienen que ver con específicamente el cargo. Por ejemplo, cuando un traumatólogo está observando una articulación y tiene que hacer pruebas clínicas, eso no puede ser teletrabajo. O sea, eso tiene que el traumatólogo palpar la articulación, ¿cierto? Tiene que ir conversando con el paciente, ir indagando. Eso no lo puedes eliminar. Pero por otro lado, si tú tienes cirugías, ya existen sistemas de cirugía. Hay un sistema que se llama Da Vinci, para que lo puedan buscar, que lo usa la universidad, que lo usa la clínica alemana. Entonces, el médico, el cirujano está en Santiago, en la clínica alemana,
en un sistema, trabajando con un montón de controladores, palancas y cosas por el estilo, y el robot puede estar en Puerto Montt haciendo la cirugía. Entonces, si se fijan, ahí el teletrabajo funciona absolutamente, estás a kilómetros de distancia. Y eso nos permite de alguna forma responder con este concepto, pero fíjate, no es para todos los conceptos, es solamente para los que de alguna forma, si no tuvieras el robot, si no tuvieras la conexión a internet, no se podría desarrollar. Y un cirujano muy especialista es difícil que lo estés moviendo por región. Entonces vale la pena en ese contexto invertir en esta maquinaria para que un cirujano, por ejemplo, programado, podría estar haciendo cirugías por todo Chile. Y no lo moviste de la clínica alemana con su aire acondicionado y con su concepto de trabajo. Pero para otras cosas sí va a ser necesario. La profesora anterior, por ejemplo, hablaba de que los psicólogos, por ejemplo, están haciendo terapias por vía Zoom. ¿Se puede hacer? Sí, el concepto lo permite. Si hay otros elementos que pueden ser más complejos, pero en estricto rigor yo diría que se puede adaptar, pero hay que entender de que el teletrabajo es una herramienta, ¿ya? No es que esté generando cargos nuevos, no es que esté haciendo terapias nuevas, simplemente nos está dando una herramienta para poder desarrollar una terapia a través de este canal, ¿ya? No es que vamos a tener un cambio importante, sino que, insisto, es una herramienta más. En ese sentido, yo diría que para tareas de terapias y cosas por el estilo, hay que estar ahí. Yo he visto, por ejemplo, están en una fase experimental robots, por ejemplo, para hacer masajes y para hacer otros tipos de terapia. Entonces, es una buena idea, es una buena iniciativa, pero de ahí a la eficiencia y a la eficacia le falta mucho todavía. Hay otros sistemas que, no sé si ustedes los han visto, que la Teletón los está instaurando, precisamente para los niños de la zona sur que les cuesta llegar a los centros. Entonces les hicieron un juego como parecido al Kinetics para hacer algunas terapias. Recalco, algunas, no todas. ¿Ya? Y obviamente que, claro, cuando son de repetición, cosas que son más o menos simples y que son monótonas, se pueden hacer. Pero, por ejemplo, un diagnóstico no lo puede, o sea, tiene que ser en vivo y en directo, como decía uno de los quienes que trabaja conmigo. O sea, tienes que estar ahí. Súper, muchas gracias. Otra pregunta que surgió, profesor. Tabita pregunta, ¿cuáles son los desafíos que se vienen en relación al TT? Teletrabajo. ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, la tecnología nos abrió la puerta y a medida que la tecnología sigue desarrollando temas, va a seguir en esa línea. Y bueno, el concepto de la tecnología, yo diría que ustedes se han dado cuenta, o sea, ¿cuánto dura un software? Hasta que cambien por una nueva versión. O sea, a veces no alcanzas como a manejarlo bien y ya salió la versión 2, la versión beta, la 2.0, la 3, la 4, la 5. Entonces, lamentablemente, hoy día estamos detrás de los cambios tecnológicos. ¿Ya? Y eso va a tener una carga importante, cognitiva, emocional, importante para los trabajadores. ¿Ya? Para todo tipo de trabajadores, porque ahora estás como detrás, siempre tratando de adaptarte al puesto de trabajo. ¿Ya? Así que en este concepto, el teletrabajo, yo diría que vino desde el año 70, da una opción muy buena para ciertos puestos de trabajo. Eso se va a mantener, precisamente se va a mantener. Pero hay otros que no pueden ser teletrabajo. A mí me ha gustado mucho, que es como para otra presentación, hacer unas comparaciones en puestos de trabajo que en 50 años no han cambiado, porque no ha habido tecnología que los pueda cambiar. Asimismo, hay otros puestos de trabajo que se han eliminado porque la tecnología los eliminó. Me gusta mostrar, por ejemplo, ahí el caso de el hielero, que era la persona que andaba por Santiago vendiendo hielo, el bloque de hielo, que lo cortaba para el tamaño de tu refrigerador, porque los refrigeradores antes eran de madera, entonces se ponía el hielo en la parte superior. Y todo el día se iba deshielando, generaba el frío para que tú pudieras mantener los alimentos. 2 o 3 días llegaba de nuevo el hielero, pasaba y te vendía otro bloque de hielo. Eso hoy día no existe porque el refrigerador ya lo resolvió. El estirador de somieres, por ejemplo, estaba el afilador de cuchillos. Esos cargos ya no existen, esos puestos de trabajo ya no existen porque la tecnología ya los superó. En ese concepto, hay que entender que, insisto, el teletrabajo permite hacer tareas más seguras. La diferencia es la distancia. Yo te puse ejemplos de que había el teleoperador, el teletrabajador estaba en Viña y estaba viendo un tema en La Faena, en Antofagasta. O sea, así es la distancia mientras tengas una buena conexión a internet. Entonces, ¿eso qué permite? No es lo mismo como calidad de vida vivir en Calama que vivir en Viña. Ni para ti ni para tu familia.
Entonces, eso, por ejemplo, abre muchas oportunidades, pero para la calidad de vida. Siempre y cuando tengas bien claro que este paraguas, este concepto de teletrabajo, no es para todos los cargos, ni es para, para todas las empresas. ¿Ya? Yo diría que en ese contexto hay que estar atentos, ¿ya? Porque como todo surge, y estamos como en ensayo y error, perfectamente pueden surgir patologías nuevas. ¿Ya? Como ustedes bien saben, eh, con el Nintendo, con estos juegos de video, surgieron patologías nuevas, ¿cierto? Ese hongo que se genera porque nadie está limpiando el teclado, nadie está limpiando los mandos, entonces te sudan las manos y eso queda ahí, chuta y nadie lo limpia, y bueno, sí, generan ciertos tipos de dermatitis. Entonces, hoy día estamos hablando, por ejemplo, del cuello de texto, estamos hablando, por ejemplo, de un síndrome de fatiga ocular, que está asociado, por ejemplo, a trabajar con pantallas. Son enfermedades que nuestros abuelos no tenían, porque no estaban expuestos a esto. ¿Ya? Entonces, por mucho que el teletrabajo se vea como eficiente, se vea como una buena idea, hay que estar atentos a atajar ese fenel porque perfectamente pueden surgir patologías que todavía no tienen nombre. Falta que tengamos los casos, ¿ya? Como para que alguien los pueda sistematizar y nos diga, oye, alerta con esto. El tema de la luz en las pantallas, que yo les puse como ejemplo, salió así, surgió así. ¿Ya? Así que hay que estar atento con eso, porque todos los días van saliendo elementos interesantes que hay que seguir en ese aspecto. Así que es una buena opción, pero hay que tomar una buena decisión. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Bueno, al parecer no han surgido más preguntas. Parece que está todo claro respecto a su charla. Simplemente él, como miembro de la directiva de esta red, le queremos dar las gracias por su charla y su presencia, que fue excelente. Muchas gracias.